Bueno, voy a continuar entonces con lo que venía hablando. Les dije entonces que el Tribunal Permanente de la Haya en realidad no es un tribunal en sí, como nosotros, como la concepción de que lo que nosotros tenemos de un tribunal, sino que es una lista de árbitros que se va actualizando permanentemente a través de su secretaría, que es el único órgano permanente que tiene, o fijo, digamos, que tiene este tribunal de arbitral. Y bueno, donde los estados pueden acudir a buscar árbitros según la materia a la cual pertenezca el conflicto que necesitan solucionar. Eh, Hay que tener en cuenta que el arbitraje es ad hoc, es decir, solamente para ese que se constituye a fin de solucionar ese conflicto y solamente para ese conflicto y nada más. Tribunal arbitral o de los árbitros, mejor dicho, las partes, primero, las partes son libres de elegir de qué manera van a solucionar el conflicto, ¿sí? Que se haya presentado. Puede ser que no hayan previsto una manera de solucionar el conflicto, y en ese caso se establece una cláusula compromisoria arbitral, o puede ser que ya previamente se haya establecido en el tratado de que se trate, por ejemplo, si es un tratado de límites, que cualquier disputa se va a resolver a través de un conflicto, de un arbitraje. Eh, y puede ser que las partes establezcan también cuál es el derecho a aplicar en el caso, se le van a fijar a los árbitros cuál es el derecho a aplicar para resolver el conflicto, o también puede decirles que resuelvan a través de la equidad. Cuando las partes deciden que un árbitro resuelva a través, uno o unos árbitros resuelvan a través de la equidad, lo que les dicen es resuelvan según su leal entender y según lo que ustedes crean que es más justo, y no les indican la aplicación de un derecho o de una norma en concreto. También hay situaciones o hay tratados o hay estados que establecen que todos los futuros, hay estados que a través de tratados disponen que todos los futuros conflictos que vayan a tener se resuelvan a través de arbitraje. A esta situación generalmente se le suele poner un límite, que es que, por ejemplo, no se pueden resolver por arbitraje aquellos conflictos que estén relacionados con la independencia del Estado o con el honor del Estado, ¿sí? Eh, pero bueno, generalmente cuando las partes deciden someterse a un arbitraje, se supone que van a cumplir con el laudo. El laudo es el fallo, así como en la parte jurisdiccional, digamos, la Corte Internacional de Justicia lo que emite son sentencias, los tribunales arbitrales lo que emiten son laudos. Esa sería la denominación correcta. Entonces, el laudo es obligatorio para las partes porque se supone que se han sometido voluntariamente a este sistema y que por lo tanto van a cumplir con lo que dictan los árbitros. No tiene fuerza ejecutoria, no hay manera de hacer ejecutar un laudo arbitral, a diferencia de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que en la Carta de la ONU sí se prevé que se ejecuten, o sea, formas para ejecutar dicha sentencia. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, como ya dije que es un sentimiento, mejor dicho, que es un procedimiento que no es obligatorio, que es optativo para las partes, si lo optan por él, se supone que van a cumplir el laudo. Puede ser que alguna de las partes decida no cumplirlo. ¿Y cuál sería el argumento para no cumplir con el laudo? Por ejemplo, el argumento puede ser que haya un fallo extrapetito, es decir, un laudo extrapetito, es decir, se han pronunciado más allá de las cuestiones que le fueron sometidas a consideración, o sea, se pronunciaron sobre cuestiones que no tenían que resolver, o, por ejemplo, aplicaron el derecho que no debían aplicar, o resolvieron por la equidad y no por el derecho que debían aplicar. En ese caso, una de las partes puede decir, bueno, yo no lo voy a consentir, no lo voy a cumplir porque en los fundamentos nos surge que no ha sido ajustado al procedimiento. El laudo tiene que ser fundado, ¿sí? Tiene que estar motivado y tiene que estar fundado. También puede ser que una de las partes plantee la nulidad del laudo. Para que se pueda argumentar la nulidad de un laudo, tiene que haber distintas situaciones. Por ejemplo, que se demuestre la corrupción de uno de los árbitros, lo que ya dije anteriormente, de que se extralimite en cuanto a lo que dispone, o no aplique correctamente las normas que le fueron establecidas en la cláusula compromisoria. No hay una instancia superior, o sea, no hay una instancia superior o no hay un tribunal de alzada para cuestionar
un laudo. El laudo sí puede ser sometido, por ejemplo, a un recurso de revisión o a un recurso de interpretación. El recurso de interpretación es cuando se solicita que se aclaren ciertos puntos del laudo porque no se, bueno, para poder aplicarlo. Y el de revisión se da cuando alguna de las partes, luego de dictado el laudo, presenta hechos nuevos que no habían sido conocidos con anterioridad y que pueden modificar el mismo. Entonces, como ya dije, el laudo tiene que ser fundado, es de instancia única, no hay un tribunal de alzada para poder revisar dicho laudo y puede admitir la nulidad del mismo si hay, por ejemplo, exceso de poder del tribunal, hay corrupción de alguno de sus miembros o no está bien, o sea, o no está motivado correctamente el laudo. La otra forma de solucionar los conflictos es a través de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano de la ONU. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte de la Carta de la ONU. Hay que recordar que esta Corte viene ya existía con anterioridad, es decir, se creó con la Sociedad de las Naciones y es uno de los dos órganos que subsisten a la caída de la Sociedad de las Naciones y que permanecen luego en la ONU como es, digamos, junto con la Organización Internacional del Trabajo. Todo Estado que forma parte de la Carta de la ONU, o sea, que ratifica la Carta de la ONU, ipso facto entra también dentro, ratifica también el Estatuto de la Corte Internacional. Sin embargo, un Estado que no forma parte de la Corte, sí, de la ONU, mejor dicho, sí puede someter sus conflictos a una solución o puede llevar su conflicto, plantear la solución o plantear su conflicto frente a la Corte Internacional de Justicia para que sea ella la que decida. Pero en este caso, el que tiene que dar el visto bueno para que un Estado que no sea parte de la ONU pueda pueda acudir a la Corte Internacional de Justicia es el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque como ya dije, las sentencias de la Corte son obligatorias y hay mecanismos que que puede aplicar el Consejo de Seguridad justamente para hacer cumplir si una de las partes no quiere, eh, no lo quiere hacer. Entonces, bueno, va a necesitar que el Consejo de Seguridad le dé el visto bueno a este Estado que no es parte de la ONU porque se entiende que si lo lleva a la Corte lo va a tener que cumplir y va a tener que aceptar que el Consejo de Seguridad, si no lo quiere cumplir, le imponga alguna serie de sanciones. La Corte Internacional de Justicia está integrada por 15 jueces, elegidos conjuntamente entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, si bien votan de manera separada, lo hacen al mismo tiempo. Para ser juez de la Corte Internacional de Justicia se requiere gozar de de alta consideración moral y reunir las condiciones necesarias para formar parte del tribunal máximo del país del cual provienen. Por ejemplo, en el caso de Argentina, un abogado, un abogado que vaya a la Corte Internacional de Justicia tiene que tener o reunir las mismas condiciones que si pudiese ir, que si fuese a la Corte de Justicia de la Nación. Si se produce un conflicto y ninguna de las partes de los estados tiene un juez de su nacionalidad, puede proponer un juez de su nacionalidad para que intervenga en este conflicto o en el fallo, y también lo puede hacer la otra parte, ¿sí? Lo que no puede haber al momento de conocer un conflicto son dos jueces de una misma nacionalidad, entendiendo. Se lo pueden entender dos jueces de la misma nacionalidad en un mismo conflicto. Dentro de la conformación de la Corte Internacional de Justicia se trata de que estén representados todos los sistemas jurídicos universales, por ejemplo, el Common Law, el romano continental que es nuestro, algunos sistemas de tipo religioso, como pueden ser los árabes o los budistas. Pero bueno, lo importante es que se trata de que estén representados entonces los principales sistemas jurídicos del mundo. Respecto a la jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional tiene doble jurisdicción, contencioso y consultivo. En el caso del contencioso son justamente los conflictos
que se suscitan entre estados, porque la Corte Internacional de Justicia solamente pueden ir los estados, y que han reconocido obviamente su competencia o que han decidido someterse a su competencia posteriormente, y puede, digamos, resolver aplicando todos los tratados existentes, la Carta de la ONU, o también los principios generales del derecho, y bueno, y en el artículo 39 de la Corte está las fuentes del derecho, y estas fuentes son justamente las que puede aplicar la Corte Internacional de Justicia al momento de fallar. Si una de las partes, como ya dije, no cumple con la sentencia, o mejor dicho, la parte culpable, supóngase la parte que ha perdido el litigio, no cumple con la sentencia de la Corte, el Consejo de Seguridad puede emitir un informe como primera medida de coacción moral, o hacer recomendaciones para que ese Estado cumpla, y si aún así no cumple con la sentencia de la Corte, ya puede ir, por ejemplo, a otras medidas que no sean de fuerza, pero sí que sean persuasivas para su cumplimiento, como por ejemplo un embargo, un boicot, un bloqueo. ¿Mm? Como ya dije, acá también el caso de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia también es voluntaria, es decir, pueden establecerse, los estados pueden someterse o no a su jurisdicción, y si se someten a su jurisdicción, por ejemplo, porque ingresaron a la Carta de la ONU, no necesitan someter todos sus conflictos a la Corte Internacional de Justicia, sino que pueden decidir someter algunos a la Corte Internacional de Justicia, otros o a arbitraje, por ejemplo. Eh, Puede ser que en un determinado tratado, como nosotros tenemos, por ejemplo, en el Tratado del Río Uruguay, si se suscita un conflicto, se entiende que lo va a resolver la Corte Internacional de Justicia, porque, bueno, se establece para futuro, o puede ser que suscitado el conflicto, ambos estados deciden, a través de una cláusula, que digamos, se anexa a ese tratado, someterse el litigio a la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Es necesario siempre la reciprocidad igual. Ambos estados tienen que estar de acuerdo en que ese litigio se someta a la Corte, a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. La segunda competencia que tiene la Corte es consultiva. En el caso de la competencia consultiva, la Corte lo que emite son opiniones consultivas. Un ejemplo de ello es el caso Folke Bernardo, que nosotros también lo solemos pedir, como el fallo que determina la personalidad jurídica de los organismos internacionales. Solamente pueden pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, pero la Asamblea General puede autorizar a otros órganos de la ONU u a organismos especializados que alguna cuestión vinculada a su actividad y que puede generar controversias lo sometan a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Lo que suele resolverse a través de opiniones consultivas son cuestiones muy delicadas y que incluso hasta pueden traer aparejada la solución de una determinada controversia, ¿sí? Que viene como disfrazado de opinión consultiva. La Corte es amplia en este sentido, ha aceptado en general todo tipo de opiniones consultivas que le han sometido los órganos de la ONU. No hay limitación en este caso. Bueno, con respecto a los fallos de la Corte Internacional de Justicia, los mismos son obligatorios, son exclusivos también eh, la, para el caso de que se trate. No hay un tribunal de alzada, sí se admite el recurso de revisión y el recurso de interpretación, y obviamente tiene que estar fundado en derecho internacional. Y se debe hacer mención a las opiniones separadas de los jueces. O sea, la opinión disidente de algún juez se debe mencionar cuál es su opinión. Si bien no crean jurisprudencia, sí se tienen en cuenta a la hora de fallar, se tienen en cuenta como precedentes, ¿sí? Pero no crean jurisprudencia al estilo del common law. Bueno, esto es en general lo que son los medios de solución pacífica, este, tanto los políticos como los jurídicos. Después tenemos los medios coercitivos lícitos de solución pacífica, porque ustedes acuérdense que si es un medio coercitivo ilícito, es un medio coercitivo que utiliza la fuerza, y eso está prohibido por la Carta de la ONU. Lo que sí se permite son medios coercitivos lícitos, es decir, que ya implican, digamos, un menoscabo en el derecho de los estados para lograr que se cumpla con esa. Generalmente se hace para
que desista de una actitud de un Estado o, bueno, para que cumpla, por ejemplo, con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Dentro de estos medios lícitos tenemos la retorsión. La retorsión significa que a una medida poco amistosa de un Estado, el otro Estado que se ve afectado por esa medida poco amistosa le responde con otra medida poco amistosa que lo afecta a su vez. A ver, por ejemplo, esto es un ejemplo totalmente hipotético. Chile impone que para que los argentinos ingresen a su país tienen que pagar una visa, tienen que sacar una visa y pagar, no sé, $100, ¿sí? Lo puede hacer Chile tranquilamente. Eh, y eso, bueno, obviamente es una medida poco amistosa hacia los argentinos porque se lo ponen a los argentinos y no, por ejemplo, a todos los demás, eh, eh, a todos los demás nacionales que quieran, o sea, los nacionales de otros estados que quieran ingresar a Chile, sino que va solamente dirigida hacia los argentinos. Ante esto, la Argentina puede, por ejemplo, decir, bueno, entonces yo le voy a subir los aranceles de la exportación de gas. Nosotros, parece que nosotros le damos gas a Chile, bueno, entonces yo le voy a subir el valor del gas. Estas son dos medidas poco amistosas, pero que son lícitas porque están dentro de la esfera de la soberanía de uno de los estados y que no implican el uso de la fuerza, pero que pueden llevar a generar un conflicto. Eh, Después tenemos la ruptura de las relaciones. Tenemos que primero cuando se genera un conflicto y cuando ya el conflicto está avanzado, se suelen romper las relaciones. En primer lugar, se rompen las relaciones diplomáticas. O sea, lo primero que se hace es retirar embajadores. Y cuando ya el conflicto está a punto, en realidad, de no tener un retorno o cuando ya se está por ir a la guerra, generalmente ahí lo que se rompe son las relaciones consulares. Es decir, lo último que se retiran son los cónsules. Cuando ya se retiraron los cónsules es porque, digamos, está quebrada la relación absolutamente entre esos estados. Bueno, el boicot es no realizarle compras. Por ejemplo, Cuba sufre un boicot por parte de Estados Unidos y un bloqueo, es decir, no le compran los productos a Cuba. Cuba no puede comprar productos norteamericanos. Por ejemplo, los productos que ustedes van a los mercados en Cuba, los productos que compran son españoles, le vende a otros estados. Y después tenemos el embargo, que es, por ejemplo, embargar cierto dinero que pueda tener el Estado en los bancos para pagar por alguna deuda o alguna indemnización o embargar. Bueno, los bienes que pertenecen al Estado Nacional no se pueden embargar, pero sí los bienes privados. Algún edificio, por ejemplo, que tenga el Estado que es argentino en algún otro país. Eso se puede embargar a efectos de lograr justamente el cumplimiento de una sentencia o la solución de un conflicto. También suele utilizarse mucho la cuestión del arbitraje a través de cuando se tienen que resolver conflictos de tipo comercial a través de la Organización Mundial de Comercio y también a través del CIADI. El CIADI es también un tribunal arbitral al cual en realidad se resuelven más bien o al cual acuden más bien los privados para resolver las cuestiones privadas, por ejemplo, los bancos. Bueno, justamente con el CIADI fue lo que se trató los fondos buitres, es decir, cuando los privados llevan a un Estado a, solucionar a tratar de solucionar un conflicto, por ejemplo, por falta de no pago, porque había un default, bueno, se lo suele llevar al CIADI. Bueno, chicos, entiendo que con esto tienen lo necesario para poder estudiar, para poder guiarse a la hora de preparar esta unidad, la unidad 12, que es la antesala de la unidad 13. Ya cuando llegamos a la unidad 13 es porque los medios de solución pacífica fracasaron todos, tanto los políticos, los jurídicos o también los coercitivos lícitos. Cualquier cosa que necesiten, recuerden que mi clase de consulta son los días lunes a las 19:30. El link lo publicará la facultad, lo publica la facultad, y si no me lo piden, si no lo llegan a atender, lo piden a mi mail, me lo piden por mail, que es marialasmercedes.moya@gmail.com. Que tengan una linda semana y lo que necesiten ya saben, o por consulta o por mail. Buenas tardes.